Las leyes correspondientes al arrepentimiento y el perdón tienen muchos atenuantes. Algunos de estos son, por ejemplo, si existe el templo sagrado para ofrecer sacrificios, la severidad del pecado cometido, la intención con la que se cometió, si la persona sabía que ya había pecado y olvidó su pecado. Cuando Hashem aceptaba nuestros sacrificios en lugar del sufrimiento humano, estábamos mucho más cercanos a ser perdonados por nuestros pecados. Las leyes básicas del arrepentimiento no son muchas ni muy complicadas. Sin embargo, el arrepentimiento no es un asunto simple. Por debajo de este se encuentran nuestros rasgos de carácter, el conocimiento que tenemos de la Torá y sus leyes, el Alajá. Los malos rasgos del carácter son un impedimento para el cumplimiento de la Torá, ya que ellos emanan de la parte animal del ser humano. Sin embargo, la Torá predica la abstinencia de muchas usanzas animales. Por lo tanto, la Torá emana de la parte espiritual del ser humano. Si la persona no conoce la Torá, comete muchos pecados a causa de su ignorancia. Existen rasgos de carácter necesarios para el arrepentimiento y los grados de penitencia que se definen de acuerdo a qué tan cerca se encuentra la persona de convencer a su creador de que realmente se arrepiente de haber violado una misbah y de que es sincero en su propósito de no volver a hacerlo nuevamente. La recompensa se relaciona con la ejecución de una misbah o a la abstención de cometer un pecado. El castigo se relaciona con abstenerse de hacer una misbah o cometer un pecado, con excepción de los castigos decretados por una corte. La recompensa, el castigo y el perdón del pecado se encuentran en el ámbito del Todopoderoso. Por lo tanto, es uno de los temas más difíciles del estudio de la Torá. El presente comentario trata sobre el tema principal del libro sobre penitencia escrito por Maimónides, del cual define precisamente lo que es el arrepentimiento, los rasgos de carácter que se requieren para ello y lo que consideran buenos y malos. También contiene un análisis sobre la recompensa y el castigo en este mundo y después de la muerte. La profecía dice que al final de los días aquellos que se arrepientan serán redimidos y merecerán vivir en el periodo del Mesías, que logremos arrepentirnos ahora y no postergarlo hasta el final de los días, implícito en el libro del rabino David Shur. El arrepentimiento expía todas las transgresiones. Aunque uno haya pecado toda su vida y se arrepienta solo en el instante final, no le será recordado ninguno de sus actos inicuos, como declara el versículo en Ezequiel 33:2. Y en cuanto a la iniquidad del malvado, este no tropezará con ella el día que se aleje de su iniquidad. No creas que la persona debe arrepentirse solo de aquellos pecados que involucran una acción, como es robar. Por el contrario, también debe examinar sus malos pensamientos y alejarse del enojo, los celos, la burla y la procura del dinero y honores. Sobre estas transgresiones expresa el profeta en Isaías capítulo 55 versículo 7. Abandone el malvado su camino y el hombre impío sus pensamientos. Es más difícil alejarse de este tipo de pecados que de las acciones prohibidas, ya que cuando uno se encuentra inmerso en ellos, resulta muy difícil abandonarlos. El hombre debe centrar especialmente sus esfuerzos en arrepentirse de aquellos pecados o rasgos nativos de su personalidad que se han vuelto parte intrínseca de su ser. No debe postergar su arrepentimiento y así no se convertirá en alguien que dice a sí mismo: pecaré y luego me arrepentiré, pues nuestros sabios dijeron que a semejante persona no se le concede la oportunidad de arrepentirse, dado que en este caso la persona pecó pensando más tarde que podrá arrepentirse. Su arrepentimiento termina siendo la causa de su pecado y por lo tanto no es aceptado. Por el contrario, del hombre que generalmente comete pecados y corrige su hábito a través del arrepentimiento, erradicando ese pecado de su ser y abandonándolo totalmente, se dice que es tan preciado por Hashem como aquel que trae una importante ofrenda al altar y su recompensa es inmensa. Cuanto más forme el pecado parte de la persona, tanto mayor será la recompensa por el arrepentimiento. Lo mismo es válido respecto de un lugar, una época o una edad. Si una persona ve un lugar donde la gente tiende a cometer una determinada transgresión, ha de saber que este pecado en particular constituye la máxima fuente de una acusación en contra de él. Por lo tanto, el arrepentimiento por este es más importante que cualquier otra fuente de méritos que pudiera existir y es mucho más preciado por Dios que cualquier otra cosa de buena acción. Si se arrepienten ellos, les ayudará a abandonar sus demás transgresiones, si no, aunque sus demás acciones sean buenas, serán considerados como quien sumerge en la mikve, en el baño ritual, para purificarse al tiempo que sostiene un objeto impuro en sus manos. Si una generación es conocida por cometer una transgresión específica, las personas perceptivas
creyentes entre ellos deben abocarse a corregir esa falta en particular más que cualquier otra, ya que su arrepentimiento ayudará a inclinar la balanza en beneficio de todos aquellos que posteriormente limitarán su conducta y también se arrepentirán. Esto también se cumple en las etapas de la vida del hombre. La infancia es diferente de la juventud y ambas difieren de la edad adulta. En cada una de estas etapas del desarrollo, la inclinación al mal lleva al individuo a cometer transgresiones. La esencia del arrepentimiento consiste en darse cuenta de cuáles son los pecados que lo dominan, para así poder concentrar todos los esfuerzos en superarlos, hasta alcanzar la etapa en que Hashem testifica que nunca más reincidirá en esa actitud insensata. En el próximo video, escucharán cuáles son las bases del arrepentimiento Rabbeinu Yonah, que escribe el arrepentimiento, que consta de 3 etapas: contrición, confesión y abandono. Agradecimiento especial al grupo Bitachon y Emuná, a nuestra madre Hannah, que nos permite extraer estas letras de los libros sagrados. Y a ustedes, gracias por compartir todas estas enseñanzas. Denle like a este video y ayúdenos a difundir todas las enseñanzas de el Torah. Ábrale el corazón a Hashem. Y recuerda, este canal es para todos. Hashem en tu vida.